Alonso se retorcía en la cama, empapado de sudor, repitiendo en sueños: Marisol, estoy aquí, voy hacia ti. El hombre se despertó bruscamente, abriendo los ojos, su corazón latía desbocado y sus manos temblaban. Accionó el interruptor y entrecerrando los ojos por la luz, miró el reloj, eran las 2 de la madrugada. Como si no creyera lo que veían sus ojos, Alonso palpó la cama, estaba vacía y fría. El hombre pensó con frustración: otra vez esta pesadilla pegajosa y obsesiva. Marisol, querida, ¿qué quieres decirme? ¿Qué debo hacer? Dime cómo encontrarte. Alonso caminó descalzo hacia la cocina, ya no quería dormir. Tomó un tranquilizante y se quedó pensativo, sosteniendo la cabeza entre las manos, repasando por enésima vez su vida como si fuera una película. Alonso era un destacado cirujano. Hace apenas un año, su vida era luminosa y sin nubes, nada le recordaba la pesadilla actual. En el trabajo todo iba bien, el doctor conocía y amaba su profesión, realizaba con maestría operaciones complicadas, lo apreciaban y respetaban. Conoció a su esposa, Marisol, en el cumpleaños de un amigo, cuando aún era estudiante de medicina. Ella llegó con un grupo de amigas, una chica pequeña y frágil con hermosos cabellos rubios, de esas a las que llaman ratón gris. Pero su dulce sonrisa y la nariz respingada le daban encanto y atractivo. Todas las demás chicas eran enérgicas, se comunicaban y reían activamente, pero Marisol se destacaba del grupo, se notaba que no disfrutaba de tanta algarabía. Los jóvenes entablaron una conversación y discretamente se retiraron de la fiesta. Pasearon durante mucho tiempo, admiraron el cielo estrellado, y desde ese día nunca más se separaron. Marisol estaba a punto de graduarse de la Academia de Arte. Era una joven soñadora, romántica y talentosa que pintaba cuadros asombrosos. 5 años de relación pasaron como un solo instante, y pronto los jóvenes se casaron. Lo único que oscurecía su felicidad matrimonial eran las constantes noches de trabajo y las largas jornadas de Alonso. Marisol trabajaba desde casa, así que siempre esperaba a su esposo y se decepcionaba si él se demoraba o llegaba temprano por la mañana. La pareja valoraba enormemente cada minuto que pasaban juntos. En aquel fatídico día, Alonso debía viajar por varios días al Congreso Médico. Marisol le pidió que la llevara consigo. Es una maravillosa oportunidad para ver la capital, admirar los lugares de interés y pasar tiempo juntos, decía ella. Desde la mañana, todo iba de mal en peor y se le escapaba de las manos. Primero, Alonso se derramó café sobre sí mismo, luego no podía recordar dónde había puesto el importante documento la víspera, y después, como si eso fuera poco, el coche de repente se negó a arrancar sin razón aparente. Alonso intentaba desesperadamente arrancar el motor, mientras Marisol estaba notablemente nerviosa. Querido, siento algo inquietante, una corazonada, ¿y si no vamos? Entró en pánico la mujer. Querida, todo está bien, en 10 minutos nos vamos, respondía nervioso el hombre, tratando de tranquilizar a su esposa, aunque él mismo sentía lo mismo. Aproximadamente a mitad del camino, mientras conducían por un puente, un camión se acercaba directamente hacia ellos a toda velocidad. Alonso giró bruscamente el volante, perdió el control y cayeron del puente. Lo último que quedó grabado en su memoria fue el grito desgarrador de su esposa. Y luego, un vacío. Alonso recobró el conocimiento en la unidad de cuidados intensivos. Tenía un dolor infernal en la cabeza y todo daba vueltas, su cuerpo estaba cubierto de cables y tubos. ¿Dónde estoy? ¿Qué me pasó? ¿Qué día es hoy?, preguntaba el hombre sin rumbo. Una enfermera se acercó a él. Gracias a Dios, has vuelto en sí. Ahora te recuperarás, dijo ella. De repente, un pensamiento aterrador atravesó la conciencia de Alonso. ¿Qué pasó con mi esposa? ¿Dónde está? ¿En qué estado está?, casi gritó el hombre. Intentó levantarse, pero perdió el conocimiento de inmediato. Al recobrar la conciencia, volvió a hacer la misma pregunta una y otra vez. Le respondieron lo mismo por 100ª vez. Hubo un accidente, no pudiste manejar el coche, se cayó del puente. Los pescadores llamaron a los rescatistas, lograron encontrarte y salvarte. No encontraron a nadie más.
Recibe nuestras condolencias. Alonso simplemente no podía asimilar la verdad aterradora, su cerebro se negaba a creer lo que había escuchado. Decidió que no se rendiría y buscaría a Marisol, mientras no encontraran su cuerpo, aún había esperanza, aunque fuera pequeña. Al salir del hospital, Alonso se dirigió de inmediato a las autoridades y reportó la desaparición de su esposa. Maldijo, suplicó, exigió continuar la búsqueda, pero pronto le informaron. Entendemos que te resulta difícil aceptarlo, pero han pasado 2 semanas y aún no se ha encontrado el cuerpo. Tu esposa simplemente no tenía posibilidades de sobrevivir. Detenemos la búsqueda y consideramos a tu esposa como desaparecida. Lo lamentamos mucho. La madre solo empeoraba el ya difícil estado mental del hombre, llamaba regularmente, lloraba y decía que era necesario llevar a cabo un rito religioso por la muerte, porque el alma de Marisol sufría, sin encontrar descanso. Todo lo que estaba sucediendo empezó a recordarle a Alonso una horrible pesadilla. Lágrimas, condolencias, un apartamento vacío que se volvió extraño de inmediato, donde quería gritar y arrancarse el pelo de desesperación. En el trabajo, lo enviaron de vacaciones por 1 mes, operar en ese estado era simplemente imposible, sus manos no respondían en absoluto. Alonso se quebró, dejó de afeitarse, perdió interés en la vida y comenzó a beber. Solo así podía sumergirse en el olvido, donde todo era bueno y fácil con su esposa, como antes. Su colega, la enfermera Constanza, llevaba mucho tiempo secretamente enamorada de Alonso. Ella le sonreía de manera seductora, se humillaba, se vestía con atuendos provocativos, pero el cirujano, aparte de su esposa, no notaba a otras mujeres. Evaluar la situación, la enfermera decidió actuar con resolución. Alonso, un hombre prometedor con un excelente apartamento, era una oportunidad que la mujer no podía perder. Si su esposa había desaparecido, eso significaba que Constanza tenía la posibilidad de conquistar su corazón. La mujer empezó a visitar al hombre, haciéndose pasar por comprensiva, expresando condolencias, cocinando, cuidándolo, como si fueran amigos. En una de esas noches, después de 4 meses, Alonso estaba sentado en la cocina, mirando el retrato de Marisol en la pared, y de repente dijo: «La extraño mucho, me siento tan mal y triste. No sé cómo calmar este dolor. El alcohol no ayuda en absoluto. He vuelto al trabajo y ahora no puedo beber, pero sin ella no tengo ganas de vivir», y bajó la cabeza. Constanza se acercó a él por detrás, lo abrazó suavemente y comenzó a susurrar cariñosamente: «Te ayudaré a tranquilizarte, siempre estaré cerca. Permíteme darte un masaje, necesitas relajarte y liberar la tensión», y empezó a acariciarlo y a besarle suavemente. De repente, Alonso se levantó bruscamente, agarró la muñeca de la enfermera y la apartó bruscamente de él. «Constanza, detente de inmediato. No necesito a nadie más que a Marisol. No arruines nuestra amistad, te lo ruego», le dijo enojado. «Alonso, ¿te escuchas a ti mismo? Despierta, acepta la realidad. Tu esposa ya no está. Ha pasado tanto tiempo, ¿realmente planeas llorarla el resto de tu vida? Estoy aquí contigo, necesitas seguir adelante», replicó Constanza también enojada. «Quizás tengas razón, no te enfades conmigo, pero por ahora no puedo seguir viviendo, perdóname», murmuró Alonso y salió de la cocina. Constanza estaba indignada, la rabia y el resentimiento la consumían. Parecía que todo se desarrollaba según su plan, que la estrategia funcionaba perfectamente, pero la mujer no se sentía en absoluto feliz. Veía que el hombre seguía amando y esperando a su esposa. Alonso prohibió a Constanza tocar los cuadros de Marisol y se negó a quitarse el colgante con el retrato de su esposa en su interior. Un colgante idéntico siempre colgaba alrededor del cuello de Marisol. Fue un regalo que Alonso le dio a su esposa en su aniversario de bodas. Un colgante hecho a mano, hecho a medida, único en su tipo. Un día Constanza estaba ocupada haciendo las tareas domésticas en la cocina del apartamento del doctor, cuando de repente sonó el teléfono. «Hola, perdona la molestia, llamo desde el hospital. Tenemos a una mujer aquí que ha perdido la memoria,
aparte de este número de teléfono no sabe nada más. ¿En su familia no están buscando a nadie? ¿Puede ser que viva en esta dirección? Las piernas de Constanza flaquearon. ¿Será que Marisol está viva?, pensó, mientras en voz alta respondía. No puedo ayudar, parece que hay un error. En nuestra familia no hay ninguna mujer desaparecida, y colgó. Desde el hospital siguieron llamando varias veces, pero la mujer daba la misma respuesta. Pronto las llamadas cesaron, y Constanza no le dijo nada a Alonso. Parecía que el hombre había revivido un poco con la presencia de la enfermera en casa. Sin embargo, los días, las semanas y los meses pasaron, y su corazón seguía doliendo, su alma anhelaba a su esposa. No podía olvidarla de ninguna manera, todo en él se negaba a creer que ella había muerto. Además, a este sufrimiento se sumaron las pesadillas nocturnas que atormentaban al hombre. Marisol venía a él en sueños, tan etérea, fresca y dolorosamente familiar. Ella lo miraba con reproche y decía: Alonso, ¿por qué no haces nada? ¿Por qué no me buscas? Te echo tanto de menos, y luego se desvanecía. Alonso intentaba desesperadamente retener esa ilusión y siempre despertaba en ese preciso momento. Y hoy sucedió de nuevo. El cirujano se sumergió completamente en su trabajo, con la única intención de pensar menos y pasar menos tiempo en casa. Un día, en el hospital donde trabajaba, trajeron a un hombre del centro para personas con discapacidades, ya que su propio hospital estaba cerrado debido a cuarentena. El paciente era sordomudo y presentaba un peritonitis agudo. Su condición estaba muy avanzada, estaba inconsciente y podía no sobrevivir a la anestesia y la operación. El hombre estaba vestido modestamente y no tenía dinero consigo. Ninguno de los cirujanos quería hacerse cargo de un paciente tan gravemente enfermo. Alonso decidió arriesgarse. Para él, salvar vidas estaba por encima de todo. La operación duró 4 horas. El doctor salió del quirófano completamente empapado de sudor y exprimido como un limón, pero satisfecho. Había hecho todo lo que estaba en sus manos. Si Mateo supera la noche, debería mejorar. En el próximo turno, el cirujano decidió visitar a su paciente en la unidad de cuidados intensivos, cuando de repente Mateo comenzó a señalar directamente al pecho de Alonso y a gesticular con las manos. Probablemente delire, pensó el doctor, indicó a la enfermera que le administrara una inyección al paciente y salió. El paciente estaba mejorando, lo trasladaron de la unidad de cuidados intensivos a una habitación normal. Cada mañana, se repetía lo mismo, señalaba al médico con el dedo y gesticulaba activamente. Nadie podía entender nada. Una vez más, cuando Alonso se sentó al borde de la cama y palpó el abdomen del enfermo, Mateo colocó cuidadosamente una nota en el bolsillo de la bata del médico. Sentado en su consultorio, el doctor desplegó la hoja de papel y la leyó con indisimulada curiosidad. En nuestro centro hay una mujer, lleva exactamente el mismo colgante en el cuello que tú. A Alonso le temblaron las piernas y un sudor frío y pegajoso recorrió su espalda. El corazón le latía descontroladamente. Esto no puede ser verdad. Quizás el paciente simplemente se confundió. Con manos temblorosas, agarró una libreta y un bolígrafo, corrió hacia la habitación del paciente y escribió: ¿Dónde está ubicado este centro? ¿Cuánto tiempo lleva esta mujer allí? ¿Cómo es ella? ¿Por qué está allí? Mateo tomó la libreta, escribió algo larga y reflexivamente, luego entregó la libreta al médico. A través de un velo de lágrimas, Alonso comenzó a leer. Soy sordomudo y vivo desde hace tiempo en el centro para personas con discapacidades, donde trabajo como conserje. Hace aproximadamente 8 meses, trajeron a una mujer al centro. La enfermera me contó que la paciente perdió completamente la memoria y dañó las cuerdas vocales, no puede hablar y no recuerda nada acerca de sí misma. Los pescadores la encontraron inconsciente, la marea la arrojó a la orilla. Con dificultad, lograron salvarla. Luego estuvo mucho tiempo en el hospital con una infección pulmonar, pero la memoria no regresó. Los empleados del hospital hicieron consultas a las autoridades, pero nadie buscaba a esta mujer en esa región.
No tenía pertenencias ni documentos, por lo que la asignaron temporalmente a este centro. Es callada, retraída, constantemente dibuja a la misma persona, acaricia y besa su colgante. Te reconocí de inmediato, te ves como en su retrato. También escribe constantemente algunos números, parecidos a un número de teléfono, en papel. Llamaron varias veces desde el hospital a ese número de teléfono, alguna mujer respondía y decía que era un error, y que no había ninguna mujer desaparecida en esa casa. Alonso, apenas terminó de leer, se lanzó apresuradamente en busca de la enfermera. Agarró a Constanza por el brazo y la arrastró bruscamente ante la mirada asombrada de sus colegas. Presionándola contra la pared, gritó con furia. ¿Cómo pudiste? ¿Por qué respondiste al teléfono que aquí no vivía la mujer desaparecida? ¿Sabías que Marisol está viva, y no me dijiste nada?, cuestionó el hombre indignado. Alonso, no grites, te lo explicaré todo. Quería protegerte. Ella no te recuerda, y yo te amo. ¿Por qué debería llevarse todo ella y yo no recibir nada? ¿En qué es mejor que yo?, intentaba justificarse Constanza. Recoge tus cosas inmediatamente y lárgate de mi casa. Que Dios te juzgue, dijo el hombre de manera cortante. El cirujano se quitó la bata, se sentó en el coche y se apresuró hacia el centro. El viaje le llevó 3 horas. Marisol parecía haber borrado la memoria. Recordaba vagamente el hospital, a veces recobraba la conciencia y luego la volvía a perder, dormía mucho y estaba muy débil. Su vida siempre pendía de un hilo. Pero lo más triste era otra cosa. Los médicos intentaban averiguar quién era ella, cómo se llamaba, pero la mujer no podía responder nada. Marisol siempre sostenía el colgante alrededor de su cuello, no sabía quién lo había regalado, pero estaba segura de que era alguien cercano. Sentía que el colgante era la única clave para resolver el misterio. Cuando la mujer se fortaleció lo suficiente físicamente, surgió la pregunta de dónde darle el alta del hospital. Fue entonces cuando el director médico sintió compasión por la paciente, se comunicó con la directora del centro y solicitó que acogieran a Marisol, con la esperanza de que recordara algo. Es tan extraño perder la memoria. Es como si estuvieras en un cuerpo ajeno y no supieras completamente si son tus manos, si son tus ojos. Cada mañana en el centro comenzaba de la misma manera para la mujer. Marisol se miraba en el espejo y preguntaba: ¿quién eres? ¿Cómo vivías antes? ¿Cómo llegaste aquí? Pero las respuestas aún no llegaban. Solo existía la imagen de un hombre en su mente y la sensación cálida y agradable cuando pensaba en él. A veces, Marisol caía en la desesperación. ¿Será que estoy aquí para siempre? ¿Realmente a nadie le importo, y nadie me está buscando? ¿Por qué no puedo recordar nada? ¿Tuve personas cercanas alguna vez? El personal del centro se compadeció de la mujer y pronto le llevaron un icono. Solo quedaba rezar para que Dios ayudara a Marisol a recordar al menos algo acerca de sí misma. Alonso entró apresuradamente en el centro con un enorme ramo de las flores favoritas de su esposa y comenzó a relatar de manera apresurada quién era y a quién buscaba. Aquí hay una mujer con pérdida de memoria, ¿cómo puedo verla? Soy su esposo, tuvimos un accidente juntos. Los rescatistas me encontraron, pero a ella no. Ya casi había perdido la esperanza de encontrarla. ¿Dónde está?, habló el hombre sin detenerse. La enfermera exclamó sorprendida. Dios mío, no puede ser. Sígame, está en una habitación, dibujando o rezando. Alonso abrió la puerta con precaución, aún sin creer en la realidad de lo que estaba sucediendo. Sin lugar a dudas, era su Marisol. Su cabello estaba trenzado, delgada, vestida con un viejo albornoz, parecía un polluelo indefenso, sentada en silencio cerca de la ventana, dibujando algo soñadoramente. En un arrebato de emociones abrumadoras, Alonso se acercó a su esposa, la abrazó, lloró y le decía: Marisol, mi amor, finalmente te encontré. ¿Realmente no me reconoces? ¿Cómo te he echado de menos, mi pequeño pájaro?, murmuraba el hombre. El rostro de Marisol se iluminó,
sus ojos se humedecieron y comenzó a llorar, primero suavemente, luego cada vez más fuerte, sollozando. Permanecieron abrazados en silencio durante mucho tiempo. Las palabras eran innecesarias en este momento. Marisol recordó y sintió la felicidad de los cálidos toques de las grandes manos de Alonso. Su barba acariciaba sus mejillas mojadas por las lágrimas, y ella se sentía cálida y cómoda en los brazos de la persona amada. Finalmente, Alonso rompió el silencio. Hablaba y hablaba sin parar. Besaba sus manos, pedía perdón, se declaraba enamorado. El hombre temía soltar el abrazo, como si Marisol pudiera escapársele como un sueño fugaz. Alonso llevó a su esposa a casa. Después de toda la burocracia para la restauración de documentos, la ingresó a su hospital para un examen y realizó brillantemente la operación, tratando de reparar las cuerdas vocales desgarradas. Luego, el cirujano cuidó a su esposa durante mucho tiempo, como a un niño, juntos realizaron procedimientos y ejercicios. Después de 3 meses, Marisol susurró sus primeras palabras después del accidente. Gracias, Alonso, te amo. En ese momento, no había persona más feliz que el doctor. Más tarde, él y su esposa visitaban frecuentemente el centro para personas con discapacidades, llevando regalos para Mateo. El hombre se alegraba como un niño, ya que era huérfano y nunca antes nadie lo había visitado. Alonso y Marisol incluso aprendieron el lenguaje de señas para poder comunicarse en el comprensible idioma de Mateo. Ambos estaban increíblemente agradecidos con este hombre por su compasión y humanidad. Después de todo, si no fuera por él y la ayuda divina, no se sabría si la reunión familiar hubiera sido posible.